En este capítulo llegamos a un conocidísimo lugar de Colombia, Popayán, o más conocida como la Ciudad Blanca, debido a sus 236 manzanas teñidas de blanco. Aquí no solo hablaremos de historia, lugares y paisajes, también tenemos preparada la primer historia, la primer leyenda en Colombia, una leyenda que cuenta de un pacto con el diablo para hacer posible el descubrimiento de un campo termal en búsqueda de las minas de azufre. Así nos contó Tilio, nuestro guía oriundo de la comunidad Puracé en el Parque Nacional homónimo. Quédate y disfruta de este capítulo repleto de historia. Hemos llegado. Bueno, ahora sí hemos llegado a Popayán, la Ciudad Blanca. Ha sido la verdad que un día largo. Sí. Hay 240 kilómetros nada más, pero la ruta sube mucho, baja mucho, tiene muchas subidas y bajadas, muchos camiones en ruta. La verdad Sí, que... a mí me extrañaba porque el GPS ya nos decía 5 horas y Sí. después entendí por qué. Sí, la verdad que... Pero de todas maneras la ruta es muy bonita. Sí. Ya llegamos a Popayán, ya nos bañamos. Está lloviendo. Ahora llueve, así que mañana saldremos a recorrer un poco esta ciudad, a ver qué tal es. Buenos días, bueno, ahora sí, acá estamos estacionados en el rinconcito payanés, se llama, ahí está el cartel de Popayán. Hemos estacionado ahí, pero estamos esperando que se desocupe otro lugar para dejar la filoneta un poco mejor. Nos dijo el policía que no hay problema, nos preguntó cuántos días nos íbamos a quedar, que Sí. cuidemos la basura, así que súper cómodos acá, La verdad que se ve muy tranquilo, que es lo más importante para los que venimos en motorhome. Así es, así que ya hemos llevado la ropa a lavar, la llevé yo y ahora estamos yendo a recorrer un poquito la Ciudad Blanca y a subir el video que se estrena esta noche. Bueno, ahora sí nos encontramos en la plaza, en el centro Sí. de Popayán, estamos con la iglesia de fondo. La verdad que una ciudad bellísima, toda teñida de blanco y Sí, por eso se muy llama la ciudad, pintoresca. por eso se llama la Ciudad Blanca, como ustedes verán. Es una de las ciudades con el mayor casco antiguo y mejor conservado de toda América y todo el mundo, con más de 236 manzanas y está todo pintado de blanco, así que la verdad que es Hermoso. bellísimo conocer esta ciudad. Bueno, y sigamos, vamos conociéndola. Viene de allá abajo, del otro lado del charco, cancha de tierra, sudor, esfuerzo y trabajo, madre de humildes, de poco descanso, reina de la noche, bulla, festejo y relajo, cumbia y nos vamos a viajar. Cerca, cerquita de la mar, cumbia, mis lentes, lentes pa' mirar, la reina, la santa, mi Bueno, otro de los sitios muy turísticos que hay acá en la región de Popayán es el puente del Humilladero, que es este puente que acabamos de cruzar y que está formado por 12 arcos. Este puente fue utilizado como camino real para unir la ciudad de Popayán por los españoles con la ciudad de Cali, Santiago de Cali. Y se creó para cruzar el río Molino, que era bastante pronunciado. Además, recibe el nombre de Puente del Humilladero porque las pendientes antes eran muy empinadas, entonces la gente, para trepar el cerro y cruzar el río, hasta iba en partes de rodillas, como humillándose. Por eso recibe este nombre. cumbia y nos vamos a viajar, y nos vamos a viajar. Cerca, cerquita de la mar, de la cordillera al mar, cumbia, mis lentes, lentes. Bueno, último puntito que vinimos de la ciudad
el mirador de Tulcán. Acá abajo tenemos estacionada la filoneta. Le estamos mostrando poquito porque se viene la tormenta. Se viene. Estamos con la bendición igual. La lluvia tremenda, así que de todas maneras estamos estacionados abajo, así que mañana vamos a subir con mejor claridad para mostrarles toda la ciudad de Popayán de arriba, que es espectacular. Hermoso. El que sabe, sabe. Y el que no la cola. Ahora es hora de meternos un poquito hacia adentro desde Popayán. Nos metemos unos 35 kilómetros para conocer el primer gran parque nacional aquí en Colombia, que es el Parque Nacional Puracé. Tenemos que llegar a Puracé propiamente dicho. Está la comunidad indígena que nos va a ingresar hacia adentro del parque. Pero bueno, eso ya se lo vamos a contar un poquito más adelante. Sí, les anticipamos que se pueden ver cóndores, hay termas, así que bueno, vamos a estar mostrando todo eso. Acompáñennos. Y está otro de los volcanes más activos de Colombia que tampoco se puede subir, no nos vienen dejando subir a ningún volcán, que es el volcán Puracé. Así que bueno, vamos para allá. Todo listo ya para empezar el tour. Ahora sí, como les dijimos, esto es un parque que está administrado, manejado por una comunidad, que es la comunidad Puracé. Entonces el valor de la entrada tiene dos costos. El primer costo es la entrada al parque. Como extranjero sale los días de semana 40.000 pesos colombianos, Sí. que sería algo así como $10 por persona. Y además hay que pagar un guía, que ahora lo estamos yendo a buscar, que se llama Otilio. Y en caso de poder llevarlo, hemos hecho lugar acá atrás en el asiento de atrás. Sale 60.000 pesos colombianos, algo así como $15. Que es obligatorio. Es obligatorio la contratación de este guía. Y bueno, el circuito consta de 6 visitas. Primero ahora vamos a ver el vuelo del cóndor. Esperemos a ver si lo vemos. Y luego sí ya vamos para los termales de San Juan, que es uno de los atractivos principales. Sí, y a la vuelta hacemos varias paradas. Así que bueno, vamos a buscar a Otilio y ya se los presentamos. Bueno, ya estamos con Otilio y ya hemos frenado en el primer puntito, que es el mirador del cóndor. Andan revoloteando acá arriba nuestro porque hay gente que les da de comer, les da carroña, así que vamos a ver si los podemos ver bien de cerquita. Se veían volando apenas bajamos de la camioneta y bueno, ya estamos subiendo a verlos. Bueno, no hay cóndores. Nos No. dijo una señora que había pasado más Había temprano. pasado un poquito más temprano, pero bueno, la verdad es que hay una sola pareja acá Sí. de cóndores que se llaman Huancayo y Huambía. Les dan de comer, a veces sale, a veces no, a veces a lo mejor han ingresado por el valle y han ido volando por otro lado. Pero bueno, la primera sensación, o sea, estaría bueno haberlos visto. Nosotros ya hemos visto varios cóndores. En pero Argentina hay muchos. estamos más impactados y más impresionados por todo el valle que hay acá en la montaña. Que la verdad Muy que bonito. muy bonito el Parque Nacional acá en esta zona. Y
Y bueno, no sé, esperemos, a lo mejor cruzan y pasa y lo podemos ver, pero bueno, está lleno de chuzos, que así le dicen acá. Claro. Son también carroñeros, que son los que filmamos. Pero bueno, la parejita de los cóndores no está. Bueno, acá estamos con nuestro guía, Atilio. Otilio, amor. Uy, perdón. Acá estamos con nuestro guía, Otilio. Muchas gracias por sumarte a esta aventura de Almas Verticales. Así es, así que bueno, ya salimos del camino de la condorera, el mirador del cóndor, el vuelo del cóndor. Y ahora estamos yendo hacia el final, que es el último punto que vamos a hacer, que son las termales de San Juan. Y bueno, luego vamos a ir volviendo y frenando en diferentes puntitos. Así que vamos hasta el final de la ruta. Vamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a los termales de San Juan. Vean lo que es el color de este agua, es Sí. espectacular. Y no pueden sentir el olor, pero Sí. está fuerte. Se siente el olor a huevos podrido, el olor a azufre. La verdad que muy bonita, nos dieron Sí. una charla introductoria. Hay que caminar solamente por los senderos para preservar el musgo que se ve acá Sí. de distintos colores Son como humedales, entonces solamente podemos pisar en la piedra. en la piedra. La verdad que es bellísimo esto. Vamos a recorrer un poquito acá y lo bueno es que estamos solos porque llegamos antes de toda la gente que estaba en el Sí. mirador del... El agua está tan fría, es impresionante como emana, es increíble. Bueno, miren dónde estamos llegando acá. Primer atractivo, este es el Pozo Esmeralda. Vean el color del agua y cómo emana de abajo. Es impactante, impresionante. Hay emanación de gases continuamente, obviamente, como ya les dijimos. Así que hay que andar con cuidado acá. Acá estamos en la crema de azufre, miren el color y es calentita esta agua ya. Sí, así estuvimos tocándola y es calentita. Esto no se recomienda ponerlo en la cara porque te empasta, pero es espectacular esta zona de acá. Bueno, ¿qué te parece este lugar? Distinto a todo lo que hemos visto. Qué maravilla. No, es impresionante la variedad de colores, la cantidad, los musgos que hay que sobreviven al azufre.
Tremendo esto. Bueno, hacia donde estamos mirando nosotros, que en estos momentos se ven nubes nada más, está la cadena montañosa de los Coconucos, que tiene 15 cráteres, de los cuales el más activo, el principal, es el del volcán Puracé, que ya les estuvimos explicando que está cerrado el ascenso, porque bueno, hace 2 años hubo un sismo. Ese sismo activó la cadena montañosa y eso hace que también haya más emanaciones de acá, más emanaciones de gases en esta zona. Y bueno, estuvo en alerta naranja hasta hace poco, ahora ya está en alerta amarilla, pero aún sigue continuado cerrado el acceso a la cumbre de los volcanes. Pero este lugar es magnífico en el Parque Nacional. Les voy a echar una pequeña historia. ¿Cómo encontraron estos aforamientos de San Juan? En 1937, pasando la carretera nacional Popayán La Plata, había un ingeniero llamado Manuel María Mosquera Wallis, él no venía tan solamente por la carretera, sino que él venía por unas aguas azufradas a donde estaba la mina de azufre. Entonces encontró aquí este aforamiento de agua, o sea, los termales de San Juan. Siendo así, lo encontró en el año 1937, hizo los primeros análisis aquí para el azufre, pero como él había estudiado ciencias ocultas, entonces tenía que hacer un pacto con el diablo. En 1940, el diablo vuelta lo citó aquí y le dijo el diablo como de promesa: tenés que subir 18 kilómetros de montaña y así que 7 kilómetros y medio de pajonal para encontrarte con las minas de azufre. Él bordeó el volcán grande, bajó por el páramo pequeño a un sitio llamado El Alfombrado. Allí hicieron el siguiente pacto para entregar las minas de azufre. Muchas gracias, caballero. Bueno, espectacular historia nos acaba de regalar Otilio. La verdad que venir con gente del lugar está buenísimo. Obviamente acá es obligatorio, pero eso es lo que siempre nos gusta. Esas historias, ese pacto con el diablo que hubo acá para el descubrimiento de estos afloramientos, esos mitos, esas leyendas que les estuvimos mostrando antes en Ecuador, en los capítulos anteriores de las montañas. Bueno, esto ya también nos empieza a embeber Colombia en esta cultura de los mitos y las leyendas, y bueno, en este lugar y con este día. Así que bueno, gracias Otilio, y espero que hayan disfrutado esa partecita de ese relato que nos dijo: yo se los cuento pero ustedes me graban. Así que eso, para que lo tengan todos ustedes también y no quede solamente con nosotros. Se largó. Venimos, la verdad que en Colombia desde que entramos llueve, pero bueno, es así el clima. De todas formas está linda la temperatura, disfrutando de esta maravilla. No, mirá, el anillo que era de plata. Bueno, ya salimos de las termas, estamos yendo a las otras paraditas
que nos quedó a la ida, porque la ida hicimos directo a las termas, así que ahora estamos volviendo por el mismo camino, pero vamos a ir parando en esas paraditas. Ahora sí, hemos dejado el motorhome para hacer la segunda paradita. Es un salto de agua. Está acá nomás de la ruta. Es súper cerca. Así que vamos a ver qué onda. Tiene mucha agua este parque, porque este parque nacional es donde nacen los 4 de los principales ríos de Colombia. Así que hay muchas cascadas, muchas aguas, volcanes. La verdad que es hermoso para venir a disfrutarlos. Tiene en total casi 92.000 hectáreas y está en los departamentos del Cauca y de Huila. Otra paradita más. Estamos yendo a la laguna Andulbío. Y Andulbío, acá la lengua de esta zona quiere decir que tiene mucha agua, suficiente agua. Así que vamos a conocer esta lagunita. Originaria. Es la lengua originaria, nos dice Otilio acá. Estamos aquí en la laguna de Andulbío, anteriormente llamaba San Rafael. Aquí al frente tenemos un cerro que se llama Campanillas, lástima que está nublado. Allá enterraron las campanas de sus agrarios, a según cuenta la historia. Entonces dice que cuando en meses de Semana Santa se oye clarito las campanas allá. Aquí encima de esta planada tenemos el complejo lagunar, a donde verdaderamente se mira la estrella fluvial, o sea, la diosa de las aguas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, último puntito, última visita del día es el Valle de los Frailejones. Como ustedes verán, todas estas plantas que están acá son los frailejones. Estas plantas tienen la capacidad de almacenar agua, así que son las que mantienen toda esta zona y han sacado los animales, han sacado el ganado para preservarla, esta zona. Y tienen la particularidad los frailejones de crecer 1 centímetro por año nada más. Así que la verdad que espectacular cerrar el día. Ahora sí nos vamos a ir a las aguas termales de Puente Tierra, donde ahí sí nos podemos bañar para finalizar este recorrido por el Parque Nacional Puracé. Bueno, ahora sí hemos terminado el día y miren dónde estamos. Llegamos a este lugarcito que es la Hacienda Coconuco o Puente Tierra. Acá estamos, la verdad que vamos a pasar la noche acá. Sale 20.000 pesos la noche, o sea, $5. Y además tiene piletas termales que acá les quiero mostrar. Tiene 2 en funcionamiento y que además tiene ahí baños para ducharse, para bañarse, agua para servirse, tiene además lo que es corriente eléctrica, y acá están las piscinas termales. Tenía 3, ahora tiene 2 en funcionamiento y enseguida vamos a ver si las usamos. Buenas noches. Bueno, la verdad que no hemos ido a las termas a bañarnos porque ha llovido casi toda la tarde a partir de que llegamos, así que no estaba como para meterse. Además está bastante frío. Porque estamos a 3.600 metros. Y está frío acá dentro de nuestra casita. Y hay algo que siempre nos pasa, que creo que es algo que yo calculo que a todos los viajeros les pasa lo mismo. En el momento más oportuno nos hemos quedado sin gas. Sí. Inoportuno. Estuvimos 3 días en Popayán pasando mucho calor porque hacía calor en la ciudad. Nos vinimos hoy acá arriba al Parque Nacional y estar a los 3.600 metros. Y se nos ha quedado sin gas la garrafa hoy,
Sí. Así que vamos a pasar una noche media fría hasta Vamos a mañana abrigar. que ya lleguemos a Cali. Antes de llegar a Cali hay un lugar de carga de garrafas, así que... Pero bueno, es como que siempre en el momento más inesperado, veníamos diciendo, ya se debe estar por quedar Sí, sin gas la ya, o sea, garrafa ya. era algo que no se puede prevenir porque no podés, digamos, cambiar la garrafa si todavía no estás seguro que te estás quedando sin, pero igual vas viendo, porque más o Sí. menos nos dura 2 meses. Sí, la verdad que nos duró bastante porque la cargamos Sí. en Perú, en Tulcán, antes de cruzar a Ecuador. Así que estuvimos todo Ecuador y estos primeros días en Colombia. Pero bueno, estamos sin gas, así que enseguida ya hemos comido unos sanguchitos, que era lo que podíamos cocinar, Sí. porque no tenemos gas. Y ya para las garrafitas de la montaña también nos quedamos sin, que tenemos que volver a comprar. Sí. Así que bueno, ya enseguida nos vamos a ir a acostar y mañana ya Mañana les bajamos. contamos cómo Ay. fue la noche. Sí. Buenos días, buenos días. Bueno, como le dijimos, no tenemos gas, así que hemos venido a desayunar acá a Puente Tierra, que te brindan la opción del desayuno. Sí, la verdad Así que fue que- como anoche cenamos muy poco lo que teníamos sanguchitos, así que esto viene muy bien. Pero bueno, hoy vamos a ir a cargar la garrafa antes de llegar a Cali. Hoy nos vamos rumbo para Cali, pero eso lo van a ver en el próximo capítulo. Este lo cerramos acá con la aventura en el Parque Nacional Puracé. Y en el próximo capítulo van a tener las aventuras en la Reserva Natural Anahuac y en el Parque Nacional de los Farallones de Cali. Sí. Así que bueno, no olviden de suscribirse y darle like, que nos ayuda un montón. Gracias.